Hola, buenas. Capítulo 7. Este capítulo tiene un título muy largo. Dice así: la felicidad no es un efecto del azar, es a la vez un don de los dioses y el resultado de nuestros esfuerzos. En este capítulo Aristóteles nos dice, bueno, ¿cómo podemos llegar a ser dichosos, cierto? A través de los hábitos, o es un don divino, o simplemente es una cosa al azar, o sea, tú eres feliz, etc. Y parte con la premisa, dice que si hay un don que los dioses le hayan dado al hombre, tiene que creerse que justamente va a ser el don como por excelencia, o sea, la felicidad. Pero dice que no quiere profundizar mucho en este tema porque justamente eso es tema para otro orden de estudio. Y aquí, bueno, si se sigue la cronología, o bueno, lo que yo aprendí, por ejemplo, me acuerdo que en los primeros videos yo estaba hablando acerca de a qué se refería con Dios, porque Aristóteles en ningún momento había dicho dioses hasta el momento. Pero ahora usa dioses, no sé si es un tema de traducción, puede ser también, pero aquí usa el término dioses y después más adelante también lo sigue usando. Así que bueno, ya descartamos esta idea de aprender la mitología, digámoslo así, porque realmente Aristóteles sigue usando el término dioses. Y después Aristóteles, me gusta eso de Aristóteles, dice, bueno, sí, ya dijimos si los dones nos lo daban los dioses, pero ¿qué pasa si no los dan los dioses? Y más bien la virtud está relacionado con una práctica, con un hábito, de un aprendizaje continuo, donde Aristóteles dice, bueno, si no es una cosa, un don de los dioses y tenemos que aprenderlo a través de las prácticas continuas, etc., aún así sigue siendo una de las cosas más divinas que hay en el mundo, así tal cual dice. Dice, esto es porque el precio y el término de la virtud es una cosa excelente, divina y una verdadera felicidad. Entonces al final de cuentas es como que lo vale, o sea, vale todo el esfuerzo que se hace para alcanzar esta virtud. Y después, esto es bien importante, Aristóteles dice que la felicidad es accesible hasta cierto punto para todos, porque dice que no hay ningún hombre que no pueda alcanzar la felicidad a menos que la naturaleza lo haya hecho completamente incapaz de toda virtud. Pero en general todos son accesibles a la felicidad. Entonces Aristóteles dice, bueno, es posible que lo más grande, lo más bello que pueda existir en el mundo sea entregado al azar. Y Aristóteles dice que no, pues ¿cómo algo de esa magnitud va a ser entregado al azar? O sea, o es un don de los dioses o es una práctica virtuosa, pero al azar nunca. Y que la solución a este problema, o sea, de dónde viene esta virtud, dice que surge de la definición que da de felicidad. Y aquí leo nuevamente, por si no han visto el otro video o se lo olvidó, etc., lo que dice Aristóteles acerca de la felicidad. La felicidad es cierta actividad del alma conforme a la virtud y por lo que hace a los demás bienes o están necesariamente comprendidos en la felicidad o contribuyen a ella como auxiliares y como naturales y útiles instrumentos. Y continúo, dice así: esto, por lo demás, resulta perfectamente de acuerdo con lo que dijimos al comenzar este tratado. El objeto de la política, tal como nosotros lo concebimos, es el más elevado de todos y su cuidado principal es formar el alma de los ciudadanos. Entonces, según esta definición que da Aristóteles de la felicidad, ¿cierto? Recapitula al primer postulado que dijimos en el capítulo 1, donde Aristóteles dice que justamente todo esto, la definición de felicidad, de la virtud de la felicidad, hace relación a la política, donde justamente en la política es donde se forma el alma de los ciudadanos, donde se les enseña a los ciudadanos, donde se mejora a los ciudadanos. De aquí toma un punto para anotar, yo diría, un punto bastante interesante, donde primero hay que recordar que para la felicidad se necesitan dos condiciones: una virtud completa y una virtud completamente desarrollada. Ya habíamos dicho que, bueno, Aristóteles había dicho que tenía que ser un progreso continuo, etcétera, que no podía dejarse poco menos que a media. Entonces, bajo esta premisa de la que ya habíamos definido de la felicidad y estos dos postulados que se necesitan para tener la verdadera felicidad, ni los animales ni los niños pueden ser verdaderamente felices. Ni los animales pueden ser dichosos de esta virtud, ni los niños pueden ser dichosos de esta virtud, justamente porque su vida no está completa. Así de simple. Y a los niños, dice Aristóteles, que a los niños que se les dice que son virtuosos o son dichosos de esta felicidad, no es que sean dichosos en sí, sino que es a lo que aspiran esos niños. Y aquí, surge una interrogante tan brígida, es brutal, porque dice,
Cuando dice, ¿qué pasa si yo soy dichoso toda mi vida? Toda mi vida, así, desde que nací joven, después me desarrollé, durante toda mi vida de adulto fui dichoso. Pero al momento de mi muerte, tengo una muerte horrible, 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 horrible. Entonces Aristóteles dice, ¿se puede ser dichoso realmente si tuve esa muerte así asquerosamente horrible? Sí, dice entonces Aristóteles que si aceptamos esta teoría de que no se puede ser dichoso si morí de una manera horrible, el hombre no será dichoso hasta después de su muerte. Pero dice que esto es absurdo, así como no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque Aristóteles dice que la felicidad es una práctica. Entonces, ¿cómo podéis ser dichoso estando muerto si no podéis practicar la felicidad, no podéis practicar esta virtud? Y aquí, bueno, si no sabían, aquí es un poquito como que se contrarresta con lo que decía su maestro Platón. Vamos a estar leyendo Platón, lo voy a estar leyendo en orden, pero si no, les voy a dejar algunos links acerca de Platón y todo lo que decía Platón y todo este tema. Entonces Aristóteles, es que encantado con Aristóteles. Aristóteles en esta parte dice, bueno, tenemos dos controversias. O somos dichosos toda una vida y tenemos una vida justo antes de morir, tenemos una desdicha, no somos dichosos del todo. Entonces tenemos que ser dichosos hasta después de la muerte. Pero esto no puede ser, porque justamente si somos felices, la felicidad tiene que ver con una relación de la actividad del alma. Pero ¿cómo vamos a tener una actividad si estamos muertos? Controversia total. Y bueno, para concluir el capítulo, Aristóteles se pone a hablar acerca de que después de la muerte también hay como cosas, que también hay como experiencias buenas y malas que no se pueden sentir. Y él da como por ejemplo los honores, ¿cierto? Cuando uno muere, los honores que le van a dar los hijos, por ejemplo. O cómo esos hijos van a representar a su padre en la muerte o post-muerte. Entonces esto lo dice como por ejemplo, tú fuiste dichoso toda tu vida, moriste bien, pero después tus hijos te faltaron el respeto a través de la deshonra, qué sé yo. Pero esto Aristóteles dice que es una insensatez, que no tiene lógica, que es como, no tiene sentido hablar de esto porque justamente entre padres y hijos sí pueden diferir y pueden diferir totalmente. Pero Aristóteles termina diciendo que también es ilógico que algo que le toque al hijo deje de llegar por cierto momento a su padre. Y ahí viene el capítulo 8, que es un poco más denso, bastante denso, acerca de la virtud es la verdadera verdad. Entonces aquí está hablando de la virtud todo el rato. Eso sería este capítulo, bastante suave yo diría, porque al fin de cuentas lo que hace es como trabajar un poco acerca de si la virtud, como dice el título, es algo que viene de los dioses, es un hábito o es un efecto al azar. Entonces Aristóteles concluye que, como bien dice el título, que es una mezcla, bueno, si no es de los, tiene que ser de los dioses, porque una cosa magnífica, una cosa inmensa, es como lo máximo que uno puede llegar a alcanzar. Pero si no es de esto, tiene que ver con la práctica. Y aún así, en la práctica, en el hábito de esto, aún así sigue siendo una cosa divina encontrar la felicidad, encontrar esta virtud. Y que justamente no puede ser algo al azar, por definición, como es algo lo más divino, lo más grande, ¿cómo va a ser que la naturaleza vaya a hacer que esto sea al azar? No. Y que justamente nace por la definición que el mismo Aristóteles había dicho de la felicidad, que la voy a repetir nuevamente. Dice así, que la felicidad es cierta actividad del alma conforme a la virtud y por lo que hace a los demás bienes o están necesariamente comprendidos en la felicidad o contribuyen en ella como auxiliares y como naturales y útiles instrumentos. Que esto ya lo habíamos dicho en el capítulo pasado. Y casi todo en el capítulo pasado está explicado. Y ya después termina diciendo acerca del tema de como la virtud post-muerte, por así decirlo. Y eso sería todo. Un capítulo bastante corto, no tan difícil, la verdad, donde resume todo. Aristóteles lo vuelve a resumir todo, así que eso sería todo. Nos vemos, chau.